Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Fabricio Villamar. Con él vamos a hablar de varios temas. Asamblea, política aquí en el Cantón Quito, porque él la semana pasada fue nombrado como director de CREO del Cantón Quito, y también qué ocurre con todos los temas del acontecer nacional, entre ellos, Fabricio, el caso Gabela. Vemos que hay una serie de análisis del famoso tercer informe. Visitó quien hizo los informes, la propia Asamblea Nacional. ¿En qué estado está esto y cómo detectar efectivamente qué ocurrió hace años? Un gusto, Claudia, compartir este espacio contigo, amigos, amigas. A ver, yo creo que el caso del general Gabela debería llamarnos la atención a todos los ecuatorianos. Se trata de un caso que comienza siendo en la Asamblea un proceso de juicio político por la compra de los helicópteros DRUF. Muchos de ellos se cayeron, como los ecuatorianos saben, y un tiempo después el general Gabela es asesinado. La Asamblea en ese momento archivó la información. Un paréntesis. Se inicia el juicio, el general Gabela es asesinado porque, y además hay que recordar que él siempre estuvo en contra de la compra porque decía que no eran idóneos para lo que se necesitaba en el país. Lo que se ha construido es la hilación mental de saber que la muerte del general Gabela, en términos de lo que ha dicho el perito que se contrató para investigar este asesinato, habría estado vinculada a las actividades del general. Y por lo tanto, el proceso lógico es analizar desde que la Asamblea conoció este intento de juicio político que lo llevaba el coronel Fausto Cobo y que fue archivado por la mayoría de la gente de Alianza País. Por lo tanto, esta decisión que ha tomado la Asamblea los días anteriores de reabrir el caso, me parece que es un tema importante. Parte de las cosas que se logró y que era lo que quería la gente del gobierno, la gente del gobierno quería que nuevamente se entregue el proceso a la Comisión de Fiscalización, que es la que en algún momento terminó archivando el caso. Sí, últimamente circularon los videos de quienes votaron para el archivo del caso, en donde estaban Virgilio Hernández, estaba una serie de personajes, unos que siguen de asambleístas y otros que ya están fuera de la Asamblea. Por eso era impresentable que este tema vaya nuevamente a la Comisión de Fiscalización, en donde gente que estuvo implicada en el cierre de este primer proceso todavía sigue en esa comisión. Lo que se ha decidido es que esta semana, en la sesión de esta semana, se conformará una comisión especial que investigue y recabe todos los documentos. Se ha levantado el sigilo de la información de tal manera que esta pueda ser entregada a la familia del general y a la Fiscalía. Hablamos de varios procesos. Uno es la parte de la Asamblea Nacional y otra es la parte de la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Cómo funcionar en equipo para aclarar la situación? Porque vemos varios temas, varios testimonios que se presentan en la Fiscalía General del Estado, pero al mismo tiempo lo que está pasando en la Asamblea. La Asamblea no puede tener injerencia sobre las decisiones judiciales, pero es evidente que tampoco puede abstraerse de conocer este caso. Y por eso decimos que es necesario que se levante la reserva de la información, que se la ponga a conocimiento del Pleno y que la Asamblea la entregue a la Fiscalía y a la familia del general Gabela. Lo que entendemos que es absolutamente necesario es colaborar en la búsqueda de la verdad. Me parece que no podemos ofrecerle nada menos ni a la familia del general Gabela ni al Ecuador. Hay que entregar la verdad. Lo que en un momento determinado, esta práctica que tiene la gente de Alianza País, que cuando hay procesos complicados los califica como secretos, pues bueno, tenemos que levantar el secreto de esos documentos y que la gente los conozca.
Que la gente conozca y sepa efectivamente lo que Fabricio señala, la verdad, para saber qué ocurrió con el fallecimiento del general Gabela, pero también qué ocurrió con la compra de los famosos helicópteros Drup, porque son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes, pero quien hace la hilación de que lo uno podría tener que ver con lo otro es precisamente el perito Mesa. Ahora, en el caso del perito, lo que sucedió es que el Ministerio de Justicia de ese momento contrató un perito para determinar cuáles fueron los móviles, causas y probables autores del asesinato del general Gabela. Cuando se hace esta reconstrucción, se contrata la entrega de estos informes periciales en 3 partes. El perito entrega los 3 elementos, sin embargo el gobierno ecuatoriano dice que solamente se entregaron 2. Y el perito dice que además de los 2 faltan documentos, faltan páginas. Que habrían sido mutilados los informes, lo cual se vuelve una cosa mucho más compleja porque se trata de un documento que por su naturaleza termina siendo un documento público, y si es que es entregado completo y luego es discutido eliminadas algunas partes, evidentemente hay mutilación de un documento público y esto también es delito. Hay varios temas que Fabricio menciona. Una cuestión es la parte judicial, otra cuestión es la parte legislativa. ¿Cómo lograr investigar más allá? Está la palabra del perito Mesa, pero también están los testimonios de otros sectores. Hay la facultad que tiene la Asamblea de recabar información. Es parte del ejercicio de la función fiscalizadora, la potestad que se tiene de pedir información. En este sentido se ha pronunciado la Asamblea en una moción que hice la semana anterior, de tal manera que nosotros esperamos poder levantar la información lo más pronto posible. Y de eso analizará la comisión especial que se va a nombrar. Esa es la idea. ¿Cómo lograr que en la comisión exista personas lo suficientemente objetivas para poder analizar esto y no caigamos nuevamente lo que pasaba o pasa con la comisión de fiscalización? Yo creo que depende de la responsabilidad que tenga cada bloque, cada organización política representada en la Asamblea. Lo que les he pedido a los diferentes bloques es que si es que van a nombrar personas que participen de este proceso, sea gente de alto nivel que tenga capacidad de dedicarse a tiempo completo y que evidentemente tengan credibilidad para poder hacer este trabajo, ¿no? Y tiene que conformarse una comisión no de estas inmensas que se han acostumbrado, en donde tienen comisiones de 16, 18 miembros que no se reúnen nunca, porque nunca hay quórum, porque tienes que alternar entre las sesiones de cada comisión, las comisiones ocasionales, más el pleno, y evidentemente esto termina trabando el trabajo de la Asamblea también. Es decir, una comisión que tenga los miembros necesarios, que pueda ni más ni menos, y que además trabaje de manera ágil y eficiente. Exactamente. Eso es una parte de lo que están trabajando en la Asamblea, Fabricio. ¿Qué otros temas están pendientes? Vimos el trabajo de la Ley Económica Urgente, que en este momento está nuevamente en el Ejecutivo, pero vemos varios temas que están trabajando ustedes. ¿Cómo evaluar este trabajo? Dentro de poco ya entrarán en vacancia en el mes de agosto. ¿Cómo lograr efectivamente dar viabilidad a todos los temas que están pendientes? Pero yo creo que hay temas que son urgentes. Uno de estos es el problema económico. Y el problema económico pasa por una ley económica mandada por el presidente de la República, que para nosotros nos ha causado muchísima preocupación. Y es que en ese proyecto de ley se libera la posibilidad de que el Estado pueda seguirse endeudando sin techo, sin autorización de nadie durante los próximos 3 años. Y esto es verdaderamente preocupante porque en términos generales quien tendrá que pagar esa deuda somos los ecuatorianos, somos las personas que estamos aquí. Los que se fueron a Bélgica ya no pagarán. Entonces sí me parece que es absolutamente necesario que estemos conscientes de que la posibilidad de que el gobierno pueda seguirse endeudando sin techo es un acto de irresponsabilidad, y por eso nosotros no hemos apoyado ese proyecto. El proyecto volverá en algún momento a la Asamblea, en donde nosotros habíamos dicho que la comisión que trató ese proyecto se convirtió en una especie de la comisión de la carta a Papá Noel, porque todo el mundo que tenía capacidad de lobbying venía, hablaba con la comisión, decía: a mí bájenme el impuesto a los consumos especiales, a mí no me cobren el impuesto a la renta 8, 10, 15, 20, 25 años, a mí condónenme las deudas, a mí no me hagan pagar los intereses. Pero es evidente que esto no puede ser así, pues claro. La ley no busca una reactivación del aparato productivo privado y al mismo tiempo generar espacios de donde se pueda invertir sin que se pague por un tiempo impuesto a la renta, por ejemplo, para generar inversión. Y el techo a la deuda es absolutamente discutible, pero al mismo tiempo el Estado necesita seguir endeudándose para el día a día. Es grave la situación, eso lo heredamos, pero ¿cómo
pensar en generar techos en el momento actual, cuando además, de acuerdo a la información que llega del Ministerio de Finanzas, con el superávit petrolero que ya tenemos nuevamente ahora, hasta el 2021 habría ya un equilibrio en la caja fiscal. ¿Se va a lograr eso? ¿Es factible? ¿No es factible? Debería hacerse, pero se necesita disciplina fiscal. Y el verdadero problema que se tiene es que, a pesar de que el barril de petróleo fue calculado para el armaje del presupuesto en menos de $50 y en este momento se está vendiendo en más de $70, el Estado no da señales claras, el gobierno no da señales claras de querer bajar el gasto que se tiene. Y los niveles de gasto ni siquiera son en gasto de inversión, porque no se está construyendo una hidroeléctrica más, no se está construyendo ninguna carretera más, no se está construyendo ningún multipropósito más, pero es mantener el mismo nivel de gasto, y normalmente de gasto corriente. Parte de las cosas que nosotros decimos es que se necesita disciplina fiscal porque se requiere responsabilidad. Si bien la ley debería generar confianza para poder invertir y generar empleo, no hay un solo artículo en esa ley que hable sobre la generación de empleo. No hay uno. No hay un solo artículo. Por lo tanto, cuando tratamos solamente de las ventajas que se quieren obtener, esa es una parte. Y es entendible desde un país que ha estado durante los últimos 11 años en una lógica de ponerle impuestos a todas las actividades productivas. Yo digo, eso es entendible. Pero en la práctica, lo que no se puede entender es dar todas estas prebendas sin pedir desde el sector privado que haya responsabilidad en la generación de empleo. Es decir, ustedes van a generar nuevas reformas a la ley. Cuando regrese del Ejecutivo al Legislativo, van a pedir nuevos cambios. No, es imposible. Legalmente es imposible. Una vez que llega el veto, lo único que le corresponde a la Asamblea es o ratificarse sobre lo que inicialmente se mandó antes del veto presidencial, y para eso se necesitan 92 votos, o allanarse a lo que manda el presidente de la República para que entre en vigor. En la práctica, yo estoy pensando que lo que venga del presidente de la República no habrá incorporado muchas de las cosas que se pusieron cuando se mandó. Por eso yo decía durante el debate de este proyecto de ley que se trataba de una oda a la ingenuidad, porque era una ingenuidad pensar que podemos meter cualquier cosa en esa ley para favorecer a todos los amigos de las personas que llegaron a conversar en la comisión. Pero en la práctica no necesariamente eso es lo que va a constar en la ley. Es decir, habrá que ver cómo regresa y si se allanan o no al veto. Exactamente. Porque si no, estaríamos en un periodo mucho más largo para ver qué ocurre con la reactivación o una ley que reactive el aparato productivo. En la práctica lo que va a venir es lo que quiere el presidente que venga. Y no van a contar con nuestros votos y no van a tener los votos, entiendo yo, tampoco de los correístas radicales. Y supongo que de alguno que otro resentido de que los temas que pusieron en la norma no consten después. Pero van a tener la mayoría. Yo supondré que sí. Hay otros temas, Fabricio, que es los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo analizar desde el legislativo lo que acaba de vivir Loja con la revocatoria del mandato del alcalde Chato Castillo? ¿Cómo analizar lo que pasó a José Bolívar Castillo? Y cómo ver además las elecciones que el próximo año ya vamos a tener nuevas autoridades en los poderes seccionales. La revocatoria al señor exalcalde de Loja, alcalde todavía, porque tendrán que procesarlo en unos días, yo creo que nos da la pauta de lo que va a pasar en el futuro. Cuando los gobernantes no cumplen con lo que se comprometen, en un tiempo determinado los ciudadanos pueden revocar el mandato de esa autoridad. Lo mismo le está pasando al alcalde de Quito. Pero ¿hay el tiempo necesario para revocar el mandato del alcalde de Quito? ¿Qué ocurre en el año preelectoral que ya estamos en eso? ¿Hay cómo o no hay cómo? Sí, tan hay como que se han entregado ya los formularios, están recogiéndose las firmas y habrá que ver si es que las firmas son suficientes y si es que los ecuatorianos, los quiteños, eso es lo que han decidido, el Consejo Metropolitano tendrá que respetar la voluntad de los quiteños. Eso es lo que va a pasar en los próximos meses. Ahora, esta es una herramienta que podrá ser utilizada por los ecuatorianos cuando haya un funcionario que no cumple con su palabra o que no garantiza las condiciones de vida que se había comprometido durante su plan de campaña. Yo creo que estamos en un momento de expectativa y un momento de transición entre quienes fueron alcaldes con la influencia del correísmo y lo que se tenga que mostrar al país para el futuro. Estamos parados en la mitad en un proceso de transición entre lo que fue y lo que queremos que sea el futuro. Por lo tanto, esta podría ser la última oportunidad en que gente que ha estado vinculada al correísmo o que ha estado durante los últimos 11 años sobreviviendo a punta de ser
cheerleader de estos actores políticos termine ya pasando a la historia y comenzando una nueva etapa para las ciudades y las provincias, ¿no? ¿Cómo lograr esa nueva etapa? ¿Por qué la pregunta? Fabricio la semana pasada acaba de ser posicionado como director cantonal, Cantón Quito del Movimiento Creo. ¿Cómo ir buscando qué necesitan las ciudades? ¿Cómo lograr cumplir con las expectativas que los movimientos y partidos generan, sobre todo en época electoral, y no defraudar a los electores? Porque lamentablemente es lo que vemos, es lo que Loja se queja, es lo que Cuenca se queja, Quito se queja, Guayaquil de pronto es una excepción, pero los demás municipios hay una queja permanente de insatisfacción frente a las autoridades de turno. Lo que pasa es que esto hay que leerlo desde dos ópticas, no solamente desde la responsabilidad de las autoridades locales en ejercicio de sus funciones, sino adicionalmente desde un Estado central que cooptaba esas autoridades. Y desde el Estado central se han Pero tenido... la ley no ha sido modificada, sigue dándose y sí. Pero no estamos hablando de la ley, Claudia, estamos hablando de los procesos de cómo se ha llevado el gobierno internamente de cada ciudad y cada provincia. Pero al fin y al cabo, mucho depende los presupuestos de esos gobiernos locales de lo que les asigna o si les paga a tiempo o no el gobierno central. Pero eso es solamente una parte, porque la otra parte tiene que venir de la capacidad de generación interna de las ciudades. Expliquemos cómo funciona esto. Por favor. El presupuesto de una ciudad se compone de lo que viene por las asignaciones legales que le corresponden y por otra parte de lo que los gobiernos seccionales tienen capacidad de recaudar por cobro de impuesto predial, por ejemplo. Impuestos, tasas, contribuciones, multas, etcétera. Cuando el Estado entra en crisis, es evidente que van a bajar las asignaciones que van a las ciudades. Entonces, hay que preocuparse siempre de que al Estado le vaya bien si queremos que a las ciudades le vayan bien. Sin embargo, para casos de las ciudades grandes, como el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, hay una pérdida de la capacidad contributiva porque existe una pérdida de empleos. Por lo tanto, entre el Estado central y la ciudad deberían preocuparse de hacer que hayan empleos, pues. Pichincha y Quito, hasta el año 2015-2016, hasta donde recuerdo, Pichincha aportaba el 53% del total de impuestos que se recaudan en el Ecuador, a pesar de que no somos más del 15% de la población. Entonces tenemos una lógica de contribución, tenemos una educación tributaria, una cultura tributaria que a nosotros nos hace aportar. Pero, por otra parte, tienes decisiones del Estado central que terminan angustiando la capacidad productiva de las ciudades. Y como si esto fuera poco, decisiones de la política nacional que terminan afectando a las ciudades. El caso, por ejemplo, de la inmensa entrada de extranjeros en el Ecuador y especialmente en Quito. Quito tiene en este momento un poco más de 90,000 venezolanos que vinieron a vivir acá. Y Quito tuvo que tener también una oleada y estar lista para recibir a una oleada de ecuatorianos que tuvieron que salir de Esmeraldas y de Manabí por causa del terremoto. Y la ciudad no estuvo preparada para eso. Entonces, cuando no desarrollas los parámetros de resiliencia, que es la capacidad de adaptarte inmediatamente al cambio, entramos en un proceso de crisis en donde tienes un montón de venezolanos, un montón de ecuatorianos que están vendiendo en las calles y terminas perdiendo el control de las ventas ambulantes y terminas haciendo que las veredas se conviertan en mercados. Si es que tú te paras en la vereda de afuera del canal vas a encontrar que hay gente vendiendo mandarinas, aguacates, asuntos no es telefónicos. La vereda afuera del canal, es todo Quito que es una venta ambulante. Sí, era meramente ejemplificativo lo de la vereda de afuera del canal, porque hay muchas más veredas y más canales. Exactamente. Todos los semáforos no puede comprar. ¿Quién tenía que controlar esto? El municipio. Lo ha hecho. Ahora, ¿cómo asumir los 90,000 venezolanos, los 80,000 colombianos, los yo no sé cuántos ecuatorianos que por tema terremoto vinieron hacia la ciudad capital? ¿Cómo lograr planificar y tener esos efectos de resiliencia que tanto se habla como ciudad para lograrse adaptar, asumir los nuevos habitantes de la ciudad, pero al mismo tiempo no fallar a los que ya anteriormente vivían en la capital? Los quiteños están sintiendo que todos estos extranjeros están robando sus fuentes de empleo. Y también robando su espacio público, lo cual genera otro tipo de problemas. Señor. Por lo tanto, se necesita en primer lugar tener claro cuál es el problema, pues. Entonces, si es que tienes tal cantidad de entrada de extranjeros que terminan haciendo del espacio público un mercado ambulante, o en términos del centro histórico, caotizando el tráfico porque se ponen a vender helados a cada vehículo que pasa.
y el municipio no desarrolla, no entiende exactamente qué es lo que está sucediendo, te dice que evidentemente la ciudad no estuvo lista, no había capacidad para entender desde el alcalde lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca en primer lugar trabajar con todos los estamentos del Estado. Se necesita que si es que los venezolanos han venido, los colombianos vinieron en los años 90 y se incorporaron a la política y a la cultura productiva del territorio. Nosotros tenemos una alta influencia de empresas colombianas que ya funcionan aquí legalmente. Sí, pero históricamente Quito ha recibido colombianos, cubanos, haitianos, venezolanos. O sea, cada vez que hay problemas en alguna parte, Quito siente, el Ecuador siente que es un país abierto al tema migratorio, lo cual es positivo, porque además es un tema, es una crisis humanitaria. Porque nosotros somos así, nosotros somos buenas personas, este es un país de buenas gentes, nosotros tenemos las puertas abiertas, somos así como buenas en un gentes, momento, pero ¿cómo se administra así eso? como en algún momento determinado, el resto de países ante la crisis que nosotros tuvimos, nos asumieron como migrantes. Los Estados Unidos nos asumió como migrantes. Italia, España nos asumieron como migrantes. Venezuela nos asumió como migrantes en un momento determinado y nosotros somos 50, recíprocos. 60. Así es. Y nosotros somos recíprocos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos planteamos? Estas personas que vienen de otros países, bienvenidos, pero trabajen dentro de la legalidad. Y tenemos que asumir también que hay gente que viene con especializaciones que aquí no teníamos y que vienen huyendo de una masacre de un país que se quedó viviendo en el socialismo del siglo XXI. Nosotros, como sea, estamos logrando salir de esas condiciones. ¿Qué es lo que debemos plantearnos entonces? Aprovecharnos de las potencialidades que pueden tener los migrantes para poder impulsar nuevos emprendimientos en nuestras ciudades. Y por otra parte, hacer respetar el espacio público. Me parece que eso es absolutamente necesario. Retomar los conceptos de cuidado del ambiente, Claudia. ¿Cómo va a ser posible que el Ecuador hace 20 años era la ciudad pionera en transporte eléctrico en América, y de repente tenemos que volver a comprar buses a diésel? Lo hizo la alcaldía de Moncayo, lo hizo la alcaldía de Barrera y lo ha hecho la alcaldía de Rodas. ¿Cómo va a ser posible que tengamos esos retrocesos mentales? Pues bueno, esos son los grandes retos que tenemos que enfrentar a futuro. Enfrentar a futuro como ciudad, pero también desde la Asamblea. ¿Cómo lograr desde la Asamblea, de donde es parte Fabricio Villamar, generar leyes o modificar el famoso cotado y todo aquello que tiene que ver con gobiernos autónomos descentralizados para mejorar y que la planificación sea necesaria, indispensable y se cumpla en cada ciudad del país? A ver, parte de lo que nos pasó con el gobierno de Alianza País es que se llevaron todas las competencias que pudieron llevarse. Se trató de un gobierno absolutamente concentrador. Era impensable que un presidente que venía de Guayaquil haya hecho del centralismo su práctica de administración. Y el centralismo no es una cosa de los quiteños, el centralismo es una forma de gobierno. Imaginémonos lo siguiente, si es que la capital de la República estuviera en Quevedo, no podríamos decir que los quevedeños son centralistas, esa es una forma de gobierno. Si es que la capital de la República estuviera en Cuenca, no podríamos decir que los cuencanos son centralistas, esa es una forma de gobierno que es adicionalmente la más perniciosa. Además, es acumulación de poder en un solo grupo de personas. Sí, señor. Eso significa centralismo, no importa en la ciudad. Sí, señor. El ejemplo es muy bueno. Exactamente. No importa la ciudad, es una acumulación en... El Estado soy yo, es una forma de administración al que adicionalmente es perniciosa. Por eso, parte de las cosas que he hecho en las anteriores semanas es presentar un proyecto de enmienda constitucional para devolverles a las ciudades y a las provincias, por ejemplo, la posibilidad de administrar la construcción de infraestructura educativa y de salud. ¿Quién sabe más por dónde está creciendo la ciudad? ¿El alcalde o alguien sentado en su ministerio? El alcalde, pues. Por lo tanto, es el alcalde el que debería determinar dónde se construirá la escuela, el colegio, la universidad o el centro de salud. Esas son competencias que tenemos que recuperar como ciudades, pero adicionalmente, estas competencias tienen que venir con recursos, porque no te sirve de nada que te transfieran las competencias que es que no te transfieren los recursos. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer desde la legislación, que era lo que tú preguntabas. Hay cosas tan sencillas que se llevaron desde la administración central, como por ejemplo la planificación para bajar los cables. Las ciudades no pueden bajar los cables si es que no tienen autorización del Ministerio de Electricidad. A ese tipo de ridiculeces llegamos en el gobierno de Alianza País. Que es bueno conocer para saber qué se está o qué se necesita cambiar. Muchísimas gracias al asambleísta Fabricio Villamar. Con él hemos hablado de varios temas. El caso Gavera, que preocupa a toda la ciudadanía, y esperamos que efectivamente
el país sepa la verdad, la familia sepa la verdad y se aclare lo que pasó, tanto con el fallecimiento del general Gabela como con la compra de los famosos helicópteros, los cuales lamentablemente causaron más pérdidas de vidas humanas. Por otra parte, hablar de lo que su criterio frente al proyecto económico urgente. Él demuestra su preocupación frente a la falta del techo de la deuda externa. No se puede dejar esto abierto y ahí vamos a mirar en las próximas semanas qué ocurre frente a la devolución de la ley con el veto del Ejecutivo y cómo va a ser aprobada o no aprobada. Y por otra parte, hablar de las ciudades. Lo importante es devolver las competencias de las ciudades, competencias en donde demuestra la importancia de la gestión del municipio, de la junta parroquial o del gobierno provincial, porque son los organismos, el gobierno más cercano y por lo tanto sabe dónde se necesita obra, dónde se necesita una escuela o una carretera. Pero esas competencias deben ser devueltas con recursos que permitan su trabajo. Gracias nuevamente a Fabricio Villamar. Gracias a ustedes que semana a semana nos acompañan en Enfoques. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.